Hola, a continuación te comparto un spoiler de Gear Rules la serie. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas rojo burdeos que estaban entreabiertas. La cálida luz dorada iluminaba las paredes y el suelo de madera barnizada, haciendo que la habitación pareciera mucho más vibrante y viva que la noche anterior. Afuera, la ciudad despertaba con el ruido del tráfico, reemplazando el profundo silencio de la noche anterior. La cama king size, que la noche anterior había estado llena de tanto amor, ahora estaba cubierta con sábanas ligeramente arrugadas por el sueño reparador. La mesita de noche, que antes albergaba el destello de velas aromáticas, ahora solo contenía un vaso de agua medio lleno y un jarrón de lirios blancos que lucían aún más frescos a la luz de la mañana. La ropa exterior de la noche anterior todavía yacía sobre el sillón en la esquina de la habitación, pero en ese momento parecía suave, apenas un rastro de la noche que había pasado. Todo el ambiente era cálido, fresco y lleno de nuevas esperanzas. Era como si el lujoso dormitorio de Gorgia no solo estuviera destinado a noches románticas, sino también a recibir el amanecer de un nuevo día. Gorgia fue la primera en despertar. Su reloj biológico la despertó temprano. Llevaba un rato despierta, absorta en sus pensamientos, cuando se dio cuenta de que estaba abrazada a la persona con la que había compartido una canción de amor la noche anterior. Se incorporó lentamente y se giró para mirar a la persona que aún dormía a su lado. ¡Qué hermosa!, pensó Gorgia. Aunque había visto ese rostro intocables veces, el rostro completamente sin maquillaje hacía que Gorgia parecía más suave y joven de lo habitual. Su rostro sin maquillaje es realmente bonito. Aunque no lo dijo en voz alta, pareció percibir su intensa mirada. Gorgia abrió los ojos con dificultad. Se sobresaltó al verla, sintiéndose un poco avergonzada. Ahora mismo llevaba la camiseta de pijama y los pantalones cortos extra grandes que Gorgia le había prestado la noche anterior. Sin querer admitir que estaba cautivada, Gorgia se levantó y se acercó a la ventana. El ambiente matutino le alegró y olvidó por completo la imagen de Prim y Bambi juntos y el dolor que les había causado. ¿Mirándome mientras duermo? ¡Qué descaro! ¿Es caro? Si es caro no pago. Claro que es caro, dijo la oradora levantándose y acercándose. Gorgia también llevaba puesta la pijama adecuada. ¿Puedes permitírtelo? Si no, puedes pagarlo con otra cosa. Aquí vamos de nuevo, suspiró Gorgia. Esta deuda nunca se salda, ¿verdad? Gorgia se sentó en la silla, la sentó en su regazo y la rodeó con los brazos. Se siente bien, ¿verdad?, dijo la modelo, acercándola más y besándola por el cuello. ¿O vas a decir que no? No dije nada, replicó Gorgia. El delgado muro que una vez existió entre ellas parecía haberse disuelto después de la noche anterior. Gorgia se movió para sentarse completamente en su regazo, rodeando el cuello con los brazos antes de bajar la cara para besarla. Sus lenguas se insinuaron y se entrelazaron. Gorgia rompió el beso lentamente y estableció contacto visual. Gorgia sonrió y masajeó su espalda. Era cálido y electrizante a la vez. ¿Qué hay de la serie? ¿Has comido algo?, preguntó Gorgia, recordando que era la hora del desayuno. «Come», respondió Gorgia, antes de atraerla hacia sí para darle otro beso. Y entonces Gorgia comprendió que la palabra «comer» significaba algo completamente diferente para ellas dos. La puerta de Blancs, un restaurante de Bruges en el distrito de Ari, se abría y se cerraba sin parar. El sonido de las conversaciones se mezclaba con el tintoneo de los cubiertos, todo ello acompañado de suave música instrumental. El restaurante estaba lleno de gente, grupos de amigos riendo, parejas compartiendo banquetes y familias con niños pequeños. En una mesa al final del restaurante estaban dispuestos 3 platos de comida: huevos Benedict, tostadas de aguacate y salmón ahumado, huevos revueltos también. Min bebió su té helado, pues necesitaba la cafeína para despertarse. Llevaba gafas de sol oscuras para ocultarse del rostro, ya que no se había maquillado mucho. Brau, sentado frente a ella, bebía su chocolate caliente mientras la miraba disimuladamente. «Piprim, ¿ya contestó su teléfono?»,
Probablemente no sea un problema, dijo Min, revisando los chats entre ella y su amiga cercana. Había llamado a Prim 3 veces esta mañana, pero la directora no había contestado. Había dos posibles razones. Primero, seguía dormida, lo cual era improbable, y segundo, estaba con alguien y tenía el teléfono en silencio. Min estaba bastante segura de que era la segunda razón. Entonces, ¿es algo urgente?, preguntó Prow. Nada urgente. Ya está todo preparado para el rodaje de la noche. Solo me preocupa con Bambi. Nada más. Piprim y Bambi, ¿qué tipo de relación tienen?, preguntó Prow con cautela. Bueno, son ex. ¿Qué tipo de relación tienen?, preguntó Prow con cautela. Bueno, es que nunca llegaron a hacerlo, supongo, dijo Min, sin saber cómo definirlo. A ratos, a veces juntos, a veces rompiendo, llevan así un tiempo. ¿Pero por qué? Probar que una ceja. ¿Por qué complicarlo tanto? Si se aman, deberían estar juntas. Si no, deberían romper.